El apalancamiento no es arriesgado. Muchos asesores financieros te dirán que para obtener mayores rendimientos se necesita un riesgo más alto, o sea que el apalancamiento es peligroso. Eso es absolutamente falso. El apalancamiento solo es arriesgado cuando se invierte en activos sobre los que no se tiene control. Si una persona tiene control, el apalancamiento puede aplicarse con muy bajo riesgo, pero la mayoría de los asesores piensa lo contrario porque normalmente venden inversiones que ofrecen poco control. Como mencioné anteriormente, el complejo de 17 millones de dólares en Tulsa es una buena inversión en la que puedo usar apalancamiento porque tengo control sobre las operaciones, es decir, sobre la cantidad de ingresos que acumulo con las rentas, lo cual determina el valor de la inversión. Una casa no es una buena inversión y tiene un nivel de apalancamiento dudoso porque tú no determinas su valor. El valor de una casa habitación depende del mercado y del poder de compra de la moneda con que se la adquiere, factores que no están en tus manos. ¿Qué es el control? La mayor desventaja de los activos en papel como ahorros, acciones, bonos, fondos de inversión y de índice es la falta de control. Sin él, resulta arriesgado aplicarles apalancamiento. Dado el poco control que ofrecen, es poco probable que un banco te preste dinero para invertir en ellos. Entonces, ¿qué es el control? El diagrama del estado financiero de la página siguiente ilustra 4 de los principales controles que los inversionistas profesionales y los banqueros deberían tener. Como empresario debo tener control sobre las 4 columnas del estado financiero de mi negocio y como inversionista en bienes raíces debo controlar las 4 columnas del estado financiero de mi inversión. La inteligencia financiera es la clave del control. La inteligencia financiera es la clave del control porque es la que lo aumenta. El IQ financiero mide sus ganancias. Tomemos como ejemplo los 300 apartamentos de Tulsa. 1. La columna de ingreso. El primer paso tras adquirir la propiedad es incrementar la renta. La propiedad ya produce ganancias y el efectivo fluye con las rentas existentes, por lo que estoy obteniendo dinero desde el primer día. Aún así, el objetivo del plan de negocios es aumentar $100 a la renta mensual de cada apartamento en un lapso de 3 años, lo anterior de la siguiente manera. 1. Aumentando las rentas actuales que están por debajo del promedio del mercado. 2. Instalando lavadoras y secadoras en cada apartamento y subiendo la renta por este servicio. Mejorando la propiedad con pintura nueva y rediseño de los espacios comunes. Todas estas acciones pueden llevarse a cabo usando el dinero del banco, no el mío. En el anteproyecto del negocio que le entregamos al banco, contemplamos estos arreglos e incluimos su costo en la cantidad total del préstamo. Al multiplicar 300 apartamentos por $100 durante 3 años, el ingreso mensual del proyecto total aumentó $30,000 mensuales o $360,000 anuales. Este es un ejemplo de control y apalancamiento. Si el plan funciona dentro de 3 años, mi IQ financiero número 4, apalancamiento, será infinito, porque habré logrado un incremento en el ingreso sin capital extra de inversionistas, simplemente manejando el activo, control, para obtener más y más beneficios. El incremento en el IQ financiero será infinito porque habré aplicado mi control como inversionista usando el dinero del banco. 2. La columna de gasto. El siguiente objetivo controlable es la disminución de gastos. Hay varias formas de lograrlo. Una es la reducción de costos de mano de obra mediante la limitación de gastos administrativos. Como poseemos otras propiedades, podemos atraer muchos de los gastos a la compañía principal. A estos gastos se les llama back office e incluyen contadores, asistentes de contabilidad, abogados y personal administrativo. Con un buen manejo y la aplicación de un plan a gran escala también podrían disminuir los costos de seguros, impuestos prediales, consumo de agua, mantenimiento y diseño de exteriores. También podría disminuir los gastos y aumentar el ingreso si limito los costos de cambio de ocupante, es decir, el tiempo que toma volver a rentar un apartamento. Por ejemplo, en el momento que el inquilino avisa a la administración que abandonará el inmueble, se coloca un anuncio informando la disponibilidad. Una vez desocupado, entrará el equipo de limpieza y dejará el apartamento listo para mostrarlo a un inquilino potencial esa misma tarde, y en muchos casos el apartamento se rentará antes de que se mude el inquilino anterior.
Obviamente, muchos inversionistas incompetentes no solo no reducen gastos, sino que los aumentan y con eso provocan que la propiedad sea una mala inversión. Como intentan ahorrar dinero, no pueden controlar qué clase de inquilinos les rentan ni el atractivo de la propiedad. En la mayoría de los casos el valor de la propiedad decae. Precisamente son esos inmuebles los que nos gusta adquirir porque con una administración competente los podemos convertir en buenas inversiones. En pocas palabras, sacamos buen dinero de los malos inversionistas. La administración de la propiedad es la clave del control. Una de las claves para obtener ganancias de los bienes raíces es la administración de la propiedad. Como la mayoría de los inversionistas, detesto la administración de bienes inmuebles. Por eso tengo como socio a Ken McElroy, autor del libro The ABCs of Real Estate Investing. Su corporación es simplemente la mejor. Si deseas más información sobre la administración de bienes raíces o cómo incrementar el valor de los mismos, The Rich Dad Company te ofrece varios libros y audios elaborados por mi amigo y socio Ken, cuya compañía es líder en administración de inmuebles en el suroeste de Estados Unidos. Una de las razones por las que me mantengo alejado de las acciones y fondos de inversión es que no tengo control sobre los gastos, especialmente comisiones por manejo, bonos y tarifas. Además, me enferma enterarme de que el director general de una enorme corporación obtiene un aumento en sus comisiones mientras el valor del accionista se desploma. Por ejemplo, a Robert Nardelli, director general de Home Depot, se le pagaba 38 millones al año de salario más un bono anual garantizado de 3 millones. Desgraciadamente, las cosas no salieron bien y tras una negociación con el consejo directivo en la que se acordó pagarle 210 millones para que abandonara la compañía, Nardelli finalmente renunció. Pienso que esto es un gasto excesivo y una estafa, por eso no me gustan los activos en papel. La mayoría de estos activos son manejados por los administradores, empleados que se preocupan más por sus finanzas personales que por la seguridad financiera de sus inversionistas. Por cierto, el altísimo finiquito para este ejecutivo de Home Depot no es una excepción sino la regla. 3. La columna de pasivos. La tasa de interés de la hipoteca del complejo de apartamentos es de tan solo 4.95%. Las tasas de interés bajas incrementan el valor de la propiedad considerada como activo. Al añadir una segunda hipoteca a un porcentaje de 6.5, creamos una tasa mixta de aproximadamente 5.5%, tomando en cuenta las dos cantidades diferentes de ambos préstamos. Esta baja tasa de interés representa un importante control y apalancamiento, porque cuando se trata de millones de dólares, cada punto porcentual tiene un gran impacto sobre el ingreso neto. Por ejemplo, un ahorro de 1% sobre una hipoteca de 10 millones de dólares equivale a $100,000 anuales de ingreso extraordinario. Como se ve en el diagrama superior de la página 139, la reducción de los gastos por la deuda y por la tasa de interés sobre la misma representan un ejemplo de apalancamiento. 4. La columna de activos. Al incrementar rentas, reducir gastos y reducir deuda o interés, se incrementa el valor de la propiedad considerada como activo. Como habrás notado en el diagrama del estado financiero de la parte inferior de la página 139, tener control y obtener las cantidades adecuadas para ir en la dirección que deseas es una forma de apalancamiento y una función de la inteligencia financiera. El juego de las manzanas flotantes. Con las altas y bajas del mercado bursátil actual, parecería como si muchos inversionistas estuvieran participando en aquel juego de atrapar con la boca las manzanas que flotan en una tina llena de agua. Suena divertido, pero no me gustaría jugarlo todos los días solo para ganarme $1. En lugar de ver cómo baja y sube el precio de mis acciones o fondos de inversión en el mercado, prefiero controlar mi estado financiero. Si tengo inteligencia financiera para controlar el ingreso, el gasto, la deuda y el valor de mi inversión, tengo el control sobre mi destino económico. El inversionista no tiene control ni apalancamiento sobre ninguna de las 4 columnas de su estado financiero porque sus ahorros, acciones, bonos, fondos de inversión o fondos de índice no se lo permiten. Una pausa antes de continuar. Antes de hablar sobre formas más sofisticadas de control y apalancamiento, creo que es importante recapitular y revisar los puntos estudiados hasta ahora. Estos son los 7 puntos.
Punto número 1. Hay muchos tipos de apalancamiento. La deuda es el apalancamiento financiero con que más gente se encuentra familiarizada. También se le conoce como dinero de otra gente, OPM, por sus siglas en inglés. Existen otros tipos de apalancamiento, como el de la inteligencia financiera aplicada al control. De hecho, las 5 inteligencias financieras, aumento en el ingreso, proteger de los depredadores, presupuestar, apalancar y aumentar información, representan formas de apalancamiento. El apalancamiento significa cualquier elemento que pueda facilitar tu trabajo. Así como es más fácil mover un objeto pesado con una horquilla, es más sencillo tomar una decisión sofisticada sobre inversiones si tienes un IQ financiero mayor. Punto número 2. Gran parte de los inversionistas invierte en activos en papel, sobre los cuales tiene muy poco control. Los ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión y de índice son ejemplos de activo en papel. Como estos activos no ofrecen control, los inversionistas tienen muy poco apalancamiento y escaso rendimiento sobre la inversión. Además, muestran un IQ financiero muy bajo. Un rendimiento de 5% sobre ahorros, pagar impuestos sobre esos rendimientos y permitir que la inflación prácticamente anule su valor son todos ejemplos de un IQ financiero bajo. Punto número 3. Un incremento en rendimientos no significa incremento en riesgo. Cuando los asesores financieros hablan sobre activos en papel e indican que incremento en rendimientos es igual a incremento en riesgo, están en lo correcto. Sin embargo, esa aseveración no es aplicable a todos los activos. Los activos como compañías o bienes raíces requieren más inteligencia financiera pero permiten mayor control y un alto grado de apalancamiento con un riesgo mínimo. La clave del bajo riesgo es la inteligencia financiera. Por eso recomiendo que quienes comienzan con proyectos pequeños continúen con ellos mientras su inteligencia aumente. Al lograr ese aumento, también se incrementarán sus rendimientos sobre sus inversiones. Si la inteligencia financiera es baja, el apalancamiento podría dañar el IQ, es decir, la medición de los rendimientos sobre inversiones. Punto número 4. La mayoría de los asesores financieros no son inversionistas. Los asesores financieros son simplemente vendedores. Si invierten, casi todos, incluyendo a los corredores de bienes raíces, lo hacen en activos en papel. Tienen poco apalancamiento profesional y financiero. En muchos casos, su tasa de apalancamiento es de 1 a 1. Una tasa profesional de 1 a 1 significa que solo les pagan por su trabajo. Obtienen la paga de un día solamente si lo trabajan. Al ser dueño de un negocio necesito miles de personas que me ayuden. Cuando hablé del complejo de apartamentos en Tulsa, mostré que, como inversionista, tengo 300 inquilinos que me ayudan a pagar la inversión y el banco me presta $4 por cada uno que yo ponga. Además, la oficina de impuestos me permite realizar deducciones sobre mi ingreso. Estos son ejemplos de distintos tipos de apalancamiento. Punto número 5. La educación financiera aumenta la inteligencia financiera. La mayoría de la gente invierte en activos en papel como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión y de índice porque no necesitan o no desean control. Lo único que quieren es entregar su dinero a un asesor en inversiones esperando que realice un buen trabajo, ojos que no ven, corazón que no siente. Si la gente desea más control, lo primero que debe vigilar es su educación financiera, con lo que aumentará su inteligencia y muy posiblemente sus controles económicos y tasas de apalancamiento. Punto número 6. El apalancamiento puede funcionar de dos formas. El apalancamiento te puede enriquecer o empobrecer, es por ello que requiere inteligencia y control financiero. Cuando se trata de acciones, un corredor puede usar el apalancamiento de opciones. Si piensa que el mercado va a subir, puede usar la opción de llamada, que es el derecho a comprar acciones a cierto precio durante un tiempo establecido. Por ejemplo, si la acción cuesta $10 hoy y el corredor siente que el precio aumentará, puede comprar una opción de llamada por $1. Si piensa que el mercado bajará, puede utilizar una opción de venta de acciones o venderlas al descubierto. Esto significa que el corredor siempre puede producir dinero ya sea que el precio de las acciones suba o baje. El problema, sin embargo, es que no tiene control sobre el activo, solo sobre los términos de intercambio.
Como es de esperarse, la mayoría de los asesores financieros que vende fondos de inversión y que recomienda diversificarse argumenta que manejar acciones es arriesgado y que solo es para quienes tienen entrenamiento y experiencia. Aprender las reglas de intercambio del mercado, inclusive en el de bienes raíces, es una parte importante de la educación financiera de un inversionista. También los inversionistas en bienes raíces pueden usar opciones. La opción de llamada es conocida como cuota inicial. Si eres un especulador en bienes raíces, el mercado de cuotas te puede arrastrar a un desastre. Como buena parte de mi inversión en bienes raíces la tengo sustentada en los precios de renta y en los costos de operación de la propiedad, los altibajos del mercado no me afectan tanto. Aunque ocasionalmente especulo con alguna propiedad, especialmente si hay alguien dispuesto a pagar una cantidad ridícula por ella, en la práctica prefiero adquirir un inmueble y cobrar renta y otros ingresos durante mucho tiempo. Luego, busco otra propiedad para comprar y retener. Para quienes están interesados en aprender sobre las inversiones en mercados fluctuantes, hemos diseñado el juego de mesa CashFlow 202, que enseña a realizar intercambios con dinero de juguete. CashFlow 202 es el complemento de CashFlow 101. Te recomiendo empezar con CashFlow 101 antes de pasar a la versión 202. Hay clubes de CashFlow en todo el mundo para quien desea aprender a jugarlo antes de adquirirlo. La educación financiera es esencial para quien quiera usar más apalancamiento. Punto número 7. Aunque muchos de los asesores financieros recomiendan la diversificación, ellos mismos no la aplican. Hay dos razones por las que la diversificación que recomiendan no es en realidad diversificación. La primera es que los asesores solamente invierten en una categoría de activos, activos en papel. Como lo reveló la caída del mercado de agosto 9 y 10 de 2007, la diversificación no protege el valor de activos en papel. La segunda razón es que un fondo de inversión ya es una opción diversificada. Es como una mezcolanza de acciones buenas y malas. Cuando una persona compra varios fondos de inversión, es como si tomara varios multivitamínicos. Lo único que aumenta es la cantidad de orina que produce. Los inversionistas profesionales no se diversifican, como dice Warren Buffett. La diversificación es una protección contra la ignorancia, pero no es necesaria si una persona sabe bien lo que está haciendo. Y mi padre rico añadiría, ¿de qué ignorancia te estás protegiendo? ¿De la tuya, de la de tu asesor o de la de ambos? En vez de diversificar, los inversionistas profesionales hacen dos cosas. La primera es enfocarse solo en inversiones grandes, con lo cual ahorran dinero y aumentan sus ganancias. La segunda es la conocida como hedging, que es otro término para seguro. Por ejemplo, el banco exige que mi complejo de 300 apartamentos esté asegurado contra todo tipo de percances. Si la propiedad se incendia, el seguro pagará mi hipoteca y reconstruirá el edificio. Mejor aún, el costo del seguro se pagará con el ingreso de la renta. Dos de las razones por las que no me gustan los fondos de inversión son que, en primer lugar, no funcionan como respaldo para pedir préstamos bancarios, y en segundo, porque las compañías de seguros no ofrecen ninguna póliza que cubra una pérdida catastrófica si el mercado sufre una crisis, cosa que sabemos bien puede suceder. Continuemos con el apalancamiento, rendimientos más altos y menor riesgo. La clave para un apalancamiento más sofisticado, mayores rendimientos y menor riesgo no es la diversificación, sino el enfoque. El enfoque requiere más inteligencia financiera, la cual comienza con saber bien qué quieres obtener de tu inversión. En el mundo del dinero hay dos razones por las que se invierte, para obtener ganancias de capital y para obtener flujo de efectivo. 1. Ganancia de capital. Otra de las razones por las que la gente cree que invertir es arriesgado es que siempre ha invertido para obtener ganancias de capital. En la mayoría de los casos esto equivale a apostar o especular. Cuando una persona dice voy a comprar estas acciones, fondos de inversión o inmuebles, lo hace para obtener ganancias de capital, es decir, un aumento en el precio del activo. Por ejemplo, si yo hubiera comprado el complejo de apartamentos de 17 millones esperando venderlo en 25 millones, habría invertido para obtener ganancias de capital. En muchos países este tipo de inversión también implica un aumento en los impuestos. 2. Flujo de efectivo.
Invertir por flujo de efectivo es mucho menos arriesgado porque se hace para obtener ingresos. Si pongo mis ahorros en el banco y recibo 5% de interés, estoy invirtiendo para obtener flujo de efectivo. Pero aunque ahorrar representa un riesgo menor, el problema es que el interés derivado también es minúsculo. Los impuestos pueden ser altos y el dólar sigue perdiendo valor. Al adquirir el complejo estaba invirtiendo para obtener flujo de efectivo. La diferencia es que lo hice utilizando el dinero de mi banco para obtener mayores rendimientos y pagar menos impuestos. Ese es un mejor uso del apalancamiento. ¿Qué quieres obtener con tu inversión? La mayoría de los asesores financieros recomienda invertir en fondos de crecimiento, growth funds, cuando se es joven. Esto significa hacerlo por ganancias de capital. A los inversionistas de mayor edad les recomiendan cambiar sus fondos de crecimiento por fondos de ingreso o anualidades. Su consejo es que al madurar, la gente invierta por flujo de efectivo ya que es menos arriesgado. Los tres tipos de inversionistas. Hay tres tipos de inversionistas en relación con las ganancias de capital o de flujo de efectivo. 1. Los que invierten exclusivamente por ganancias de capital. En el mundo de las acciones, a estas personas se les llama especuladores, flippers. Su objetivo es comprar barato y vender caro. Si recuerdas el cuadrante de cash flow, sabrás que los compradores de acciones y los especuladores están en la sección A del cuadrante, no en la I. Esto es porque se les considera comerciantes profesionales, no inversionistas. Consecuentemente, en Estados Unidos se les aplica las tasas de impuestos de la sección A del cuadrante y no gozan de los beneficios que recibe la sección I. 2. Los que invierten exclusivamente por flujo de efectivo. A muchos inversionistas les agradan los ahorros y los bonos porque proporcionan un ingreso fijo. A otros les encantan los bonos municipales porque con ellos obtienen una devolución no gravada. Por ejemplo, si un inversionista compra un bono municipal libre de impuestos y paga 7% de interés, la devolución efectiva sobre la inversión equivale a recibir 9% en una devolución de impuestos. A muchos inversionistas en bienes raíces les gustan los NNN, Triple Net Leases, porque pueden recibir un ingreso sin el gasto de impuestos, reparaciones o seguros. El inquilino es quien los paga. Los NNN se parecen a los bonos municipales porque gran parte del ingreso no está grabado o tiene impuestos diferidos. Aunque me agradan las propiedades con NNN, el problema es encontrar una propiedad de calidad y un inquilino dispuesto a pagar un rendimiento alto. En este momento la mayoría de las propiedades NNN solo pagan rendimientos de 5 o 6%, lo cual no es muy atractivo. La buena noticia es que si sigo buscando, de lo cual hablaré más adelante, podré encontrar una propiedad con mayores rendimientos y al mismo tiempo utilizar más apalancamiento porque utilizo el dinero de mi banco para reducir el riesgo. Por todo lo anterior, las propiedades NNN me agradan más que los bonos municipales. Esto me lleva al tercer tipo de inversionista. 3. Los que invierten por ganancias de capital y por flujo de efectivo. Los antiguos inversionistas invertían para obtener ganancias de capital y flujo de efectivo. De hecho, aún hablan sobre el precio de alguna acción que está a la alza y sobre el dividendo que se le paga al inversionista. Pero eso sucedía en la antigua economía, en el viejo capitalismo. En el nuevo capitalismo, quienes invierten en papel solo buscan obtener dinero rápido. Actualmente las grandes casas de bolsa contratan jóvenes inteligentes que acaban de salir de la universidad y que usan sus supercomputadoras para encontrar los modelos de mercado más vulnerables y explotarlos. Por ejemplo, si una computadora recoge una diferencia de 1% en, digamos, acciones de tecnología, la casa de bolsa invertirá millones de dólares con la esperanza de ganar 1% sobre ese dinero en unas cuantas horas. Este tipo de apalancamiento produce grandes ganancias, pero es arriesgado. Estos modelos computacionales también producen mucha volatilidad en los mercados, lo que puede conducirlos a una fuerte caída. Cuando la bolsa de valores anuncia que se han detenido los programas de intercambio, se está refiriendo a este tipo de programas de computadora.
El mercado puede colapsar si las computadoras indican vende. Por otra parte, si te dicen compra, el mercado puede tener un boom y colapsar de nuevo. Esto significa que los precios pueden subir o bajar sin ningún negocio o fundamento que así lo justifique. El precio de una acción puede no tener relación alguna con el valor de la compañía, solo fluctúa porque esas computadoras arrojan ofertas o demandas artificiales. Recordarás que en la era inicial del dot-com, compañías en Internet, muchas corporaciones que en realidad no eran compañías, sino solamente una buena idea, fueron valuadas en millones de dólares y aquellas que sí eran valiosas vieron cómo sus acciones se iban a la basura cuando estalló el boom del dot-com. Soy un antiguo inversionista viviendo en la era del nuevo capitalismo y por lo tanto debo ser muy astuto en mis inversiones para obtener ganancias de capital, flujo de efectivo, apalancamiento de deuda y beneficios en impuestos y para enfrentar los desastres que los nerds y las supercomputadoras provocan en el mercado de cambios. Por ejemplo, recientemente adquirí acciones de una aburrida empresa de la era industrial y aunque no tengo control sobre ella, lo hice porque siempre ha pagado un dividendo de 11%. Las compré porque en el colapso más reciente del mercado, el precio de las acciones se desplomó y el flujo de efectivo se hizo más barato. Así es, a veces adquiero activos en papel para obtener flujo de efectivo. Como no tengo recursos ilimitados ni control sobre la compañía, no uso apalancamiento. Solo invierto con un poco de efectivo que, de estar equivocado, no me afectaría perder. Si estas acciones en particular suben de precio, podría venderlas porque me gusta invertir para obtener ganancias de capital y flujo de efectivo. Mi rendimiento sobre inversión, ROI, por sus siglas en inglés, solamente sube si recibo flujo de efectivo y ganancias de capital.